que quiero agradecer a todos los participantes de esta actividad que estamos haciendo, una de las tantas actividades que hacemos. Todos los miércoles tenemos alguna actividad, alguna disertación, alguna capacitación. Y hoy tenemos también el auspicio de Microflor, no es la disertación de Microflor, que ya fue una y va a haber otra para el mes que viene, sino han sido tan gentiles en facilitarnos su sala de reuniones, como le dicen ahora, por Zoom, para que podamos hacer esta presentación sin límite de tiempo. También un agradecimiento especial a quienes van a explicar esto, a Flavia y Laura, muchas gracias por participar y colaborar con nosotros. Y no quiero perder más tiempo, creo que hay cosas más interesantes que van a exponer. Gracias, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar un poquito quién soy yo. Después, Gaby, te pido que le abras el micrófono a Laura, así también se presenta y arrancamos con toda esta... Creo que lo puede habilitar sola. Decime, porque ahora tengo un lío bárbaro. Laura, ¿cuánto es tu socia? Basterrechea. Laura, fíjate si podés abrir tu micrófono. Vos. Tengo la lista muy larga. Sí, acá. Ahí está. Perfecto, déjalo abierto, Laura. Así no ya podemos arrancar juntas, bárbaro. Bueno, yo soy Flavia Rinaldi, soy arquitecta, me formé en la UBA hace un montón de años y hoy estoy jugando a la telemarketer, como verán, porque por supuesto que cuando el micrófono puede fallar, falla, así que por suerte tenía este implemento tan moderno. Y estoy formada en conservación del patrimonio en la Universidad de Buenos Aires también y en la DITELA, y me formé específicamente mucho tiempo en arquitectura escolar porque desde hace muchos años hago escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, recientemente terminé una maestría de economía urbana como para entender otras cuestiones de cómo se mueve la arquitectura en las ciudades, en fin, cosas que nos van interesando a todos en distinto campo, pero a la larga mi especialidad se va concentrando alrededor del patrimonio. Les vamos a mostrar algunos casos para poder encarar la intervención en el patrimonio edilicio desde la arquitectura y desde la restauración. La dejo presentar a Laura y arranco con el PowerPoint. Laura. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Laura, soy restauradora de oficio. Mi profesión es profesora de Bellas Artes. Hace muchos años que me dedico al tema de la conservación y de la restauración edilicia, tanto exterior como interior, y trabajé muchos años en forma particular, y ahora estoy haciendo asesoramientos y técnicos en el tema de restauración en diferentes edificios. Les agradezco la invitación y espero que sea de aporte lo que les vaya a mostrar, aunque sea en forma sintética, un poco de qué se trata este tema. Bueno, arranco. Vamos, a ver, ahora tiene que responder, ahí va. Bueno, estos son ustedes, esta gran sociedad que sigue fomentando nuestra profesión y acompañando tantos profesionales. Y acá arrancamos. En principio, como dato importante para conservar el patrimonio, los voy a llevar a que consideremos que más allá de que el edificio sea más o menos nuevo, o más o menos viejo, y sea más o menos valioso, o no sepamos cuán valioso es, lo que yo propongo es que cada vez que nos metamos a un edificio que existe, vayamos a su historia, hagamos una investigación de por qué existe ahí, cómo se construyó, con qué tecnología, había otra tecnología disponible, quién fue el arquitecto, es un dato no menor, porque conocer el arquitecto nos permite... Ahí está. Perdón, fui yo, me equivoqué. Está bien. No, yo escucho los ruiditos y digo, algo falló. Y sobre todo, porque nosotros tenemos que pensar que estamos parados hoy, en este año tan particular, el 2020, pero podría ser el 2019 o el 2021, y lo que tenemos que considerar es que quizás lo que estamos haciendo hoy sea el patrimonio de mañana. Entonces siempre trabajar sabiendo que tenemos que manejarnos con nobleza y con honestidad intelectual dentro de nuestro marco profesional. La realidad es que nos hayan invitado a mí, a Laura, a presentar
cuestiones del patrimonio nos llena de satisfacción, no porque podamos contar lo que sabemos y la experiencia, sino porque sabemos que podemos estar invitando a otra cantidad de profesionales a insertarse en esta especialidad que además de ser interesante, es muy necesaria. Y que realmente si lo pensamos como oportunidad, cuantos más arquitectos sepamos de esta especialidad y tengamos conciencia de todo lo que involucra lo multidisciplinar, estaremos seguramente mejorando nuestra profesión y creando nuevos espacios para nuestro trabajo. La intervención del patrimonio tiene distintas escalas y podemos hablar de las escalas básicas de un mantenimiento, la escala de completamiento y ampliación, la tan conocida refuncionalización, que es algo que hoy está prácticamente de moda porque es muy difícil en general mantener o tener presupuestos que nos permitan mantener estos edificios con el uso original. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a refuncionalizar, que no es lo mismo que rehabilitarlo. En la línea de pensamiento tenemos que saber que rehabilitar es mantener con su función y acondicionarlo con la tecnología adecuada para que funcione hoy, y refuncionalizarlo es lo que antes podíamos llamar en mis años jóvenes el reciclaje, digamos. La gran incidencia de esto es que siempre tenemos que buscar que seamos respetuosos de lo que ha sucedido originalmente en el edificio, de conservar lo auténtico. En este camino aparece la línea de la conservación y la restauración. Nosotros podemos restaurar un edificio, podemos cambiarle la función al edificio, podemos intervenirlo, pero la realidad es que lo más importante es que seamos honestos con él, conservemos sus bienes, sus elementos y su lógica auténtica, original, que eso no permita que alteremos la concepción del bien. Entonces, para eso lo fundamental, y vuelvo a decir lo que les decía antes, es estudiar, es analizar su momento, su arquitecto, su materialidad. Vamos a ir descubriendo cosas que con un material vamos viendo si había cemento en ese momento o no, cosas que nos van encarrilando a determinadas situaciones que nos van a llevar seguramente a ampliar conocimiento. Una de las herramientas fundamentales que tenemos que tener para entrar a trabajar en estos edificios es establecer criterios. En esos criterios aparecen temas nuevamente como la edad. Yo puedo pensar que un edificio fue modificado en el 2015, en 1940, y que originalmente fue de 1890. Y puedo decidir a qué situación me voy a remontar cuando lo intervengo. Pero tengo que elegirlo con un criterio y saber que todas esas decisiones van a ser contemporáneas y tengo que tomar nota y documentar lo que haga y por qué estoy llevándolo a esa fecha, por ejemplo. Eso realmente suele tener algunos matices, y cuando no podemos asociar todas las intervenciones a una misma época, lo que tenemos que hacer es documentarlo. La documentación es un aliado de cualquier profesional que esté trabajando en patrimonio. Así como pensamos que un bibliotecario o un archivero lo que hace es conservar patrimonio y ordenar patrimonio y tiene todo un procedimiento de fichado, nosotros en la arquitectura tenemos que aplicar las mismas técnicas de fundamentación, datación, fichado y reserva. En este caso les estoy mostrando el Palacio de los Cebúes del Ecoparque, que es un edificio maravilloso, muy antiguo, y tiene una particularidad, es que se estaba estudiando el uso nuevo que se le podía dar a este edificio, como otros que han sucedido en Ecoparque. El Ecoparque es el ex zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, por las dudas, y lo que habíamos planteado aquí era leer qué es lo que el edificio nos daba como herramienta natural para que nosotros pudiéramos pensar en su función. En este edificio, en la planta baja, que es lo que está oculto bajo el muro, a ver, ahora que me acuerdo, tengo esta belleza acá, todo este sector es la planta baja, lo que tiene hacia los costados son
bretes para animales, y arriba simplemente era una loggia con un núcleo central. Estas son las plantas. Lo que se proponía, que esto no está llevado a cabo porque, bueno, en algunos de los desarrollos, así como a varios de nosotros, la pandemia nos dejó como atrapados y detenidos, y esto fue una propuesta para analizar. Lo que se proponía era que los bretes, en la medida en que los animales se fueran retirando, fueran generando nuevos espacios de uso para las personas, pero en esta instancia solamente íbamos a poder usar la planta alta. Y simplemente como la planta parecía libre, lo que vemos acá son las vigas, lo que se planteaba era una planta libre de oficinas, las alturas nos daban, y había que hacer una propuesta muy fuerte y muy fundamentada para cambiar este uso de una logia abierta, que era prácticamente la cubierta de jaulas para animales, y poder aplicar un uso nuevo de oficinas. Estas cosas, en general, traen un debate muy fuerte entre los distintos organismos de aplicación. En esta instancia, entonces, aparecen los veedores de lo que los arquitectos proponemos. A nivel nacional están los monumentos históricos nacionales. El ecoparque es en sí, como conjunto, un monumento histórico nacional, y a su vez tiene piezas de mayor o menor valor, pero sí están protegidas. Entonces, cualquier intervención que uno proponga aquí tiene que convocar a la comisión, hacer sus propuestas, conversar con sus profesionales, hasta llegar a acuerdos determinados. Y además, en la Ciudad de Buenos Aires participamos con otro organismo de aplicación, que es el Área de Protección Histórica del Ministerio de Desarrollo Urbano, en la Dirección General de Interpretación Urbanística. En esta oficina, que trabaja profesionales que han estudiado realmente muchísimo y manejan la normativa para poder ir definiendo alcances y posibilidades de intervenir estos edificios, además de su protección, empezamos nuevamente a trabajar como si fuera una área tripartita, el arquitecto que propone y la entidad que propone, la Comisión Nacional y el área de protección histórica. En esta línea aparece la clasificación. Tenemos monumentos históricos nacionales y en Ciudad de Buenos Aires tenemos distinto nivel de protección. Protección integral, que implica que hay una absoluta obligación de cuidar los elementos materiales y los pequeños componentes, e incluso si existen mobiliario en edificios protegidos. Luego está la protección estructural, que baja un poco esta escala, y lo que tiene de importante es que sepamos que cuando hablamos de estructural no tiene que ver con la estructura, porque para nosotros los arquitectos la estructura es aquello que sostiene. En este caso tiene que ver con la otra aplicación de la palabra, que es cómo está estructurado el espacio en el edificio donde estamos trabajando, y la última escala, que es la más liviana o con menores restricciones, es la cautelar, que en general lo que implica es contemplar la situación de conjunto. Si nosotros lo aplicamos a lo urbano, es contemplar, por ejemplo, en una cuadra, que esa fachada es importante para ese paisaje y por eso está protegida. Bueno, acá pasamos con el pabellón de los cebúes. Esta es la imagen que tiene hoy. La que vemos aquí, me olvido que tengo el cursor, ahora que estoy, la que vemos aquí es lo que está sucediendo hoy, y lo que estaríamos proponiendo era, para no intervenir en su estructura física y material, simplemente hacer cierres en carpinterías livianas que eran reversibles, que es otro de los conceptos que son importantes cuando intervenimos patrimonio y sabemos que podemos estar alterando algo de su materialidad o de su concepción. Entonces, ya sumamos un elemento importante que es la autenticidad, y el siguiente que es la reversibilidad, que nos permite que si yo mañana tuviera que tomar otra decisión sobre este edificio, puedo hacerlo sin alterarlo, sin lastimarlo. Siempre, y vuelvo a insistir, documentando las acciones que vamos llevando adelante. El arquitecto que trabaja en patrimonio no trabaja solo, trabaja con muchísimas otras disciplinas, y dentro de esos equipos siempre
hay un profesional que lleva la historia clínica. O sea, cuando nosotros terminamos una intervención, tenemos prácticamente un libro de intervención que cuenta todo su proceso y arranca en su origen con la investigación original. Este es un edificio que les traigo, realmente yo lo traigo porque lo quiero muchísimo, pero además creo que fue un éxito de refuncionalización. Este es un edificio del Parque Avellaneda, es el ex natatorio de niños débiles, es de principios del siglo pasado. Como verán, tiene una lectura de secesión vienesa, y esta puerta maravillosa que vemos acá, que hoy está totalmente limpia en metal, estuvo durante años cubierta de un esmalte verde, pensando que tendría que haber sido verde, y no, en realidad, y afortunadamente se investigó, y originalmente la propuesta fue en metal bruñido. Este edificio estaba en estas condiciones. Este edificio lo empezamos a trabajar en 2006 en la Dirección de Infraestructura Escolar. Esta es la espalda, y estaba ahí puesto en el parque, prácticamente en un estado de indefinición, porque no tenía un uso, y las gestiones que hubo en la ciudad en ese momento permitieron que se transformara en una escuela de jardinería, afortunadamente vinculado a la situación de parque, y que en el Parque Avellaneda está instalado el sistema de viveros municipales y la casona de Esperanza, de la familia Esperanza. No es Esperanza, ya les voy a decir Olivera, perdón. Esperanza era el director con el que hablábamos en ese momento. Me cambié la imagen, voy a ir acá. Esta es la planta que teníamos en ese momento en el edificio. Como verán, tenemos una enorme escalinata típica de estas épocas donde la estructura se trabajaba como, creo que varios de nosotros sabemos, que teníamos como un primer acceso con un basamento, llegábamos a un piano nobile, una estructura renacentista de la arquitectura, y después había algún remate. En este caso, por supuesto que la escalinata respondía a absorber la altura, profundidad del natatorio que alojaba, y esta escalera en una situación escolar, que ya por supuesto existía la normativa para accesibilidad en su momento, nos trajo un gran desafío, que era cómo transformábamos esto en accesible. Afortunadamente, en esta situación el parque nos permitió generar una rampa que pudiera ofrecernos un acceso para todo el alumnado sin tener que correr los riesgos también de discriminación o sectorización para que el discapacitado entre de una manera o entre de otra manera, y son detalles que hoy en día imaginamos, o sea, creo que todo el mundo imagina que son muy difíciles de resolver, pero son muy importantes de resolver en un ambiente de inclusión que estamos muy, muy comprometidos a llevar adelante en términos de arquitectura o de respuesta arquitectónica. Este edificio, la verdad es que en el momento que entramos, estaba dictándonos lo que la educación proponía históricamente desde Sarmiento. Si ustedes lo ven, tenemos un sector que era la boletería y las oficinas principales, acá adelante. Tenía estas salas en los costados y el núcleo sanitario. Las escuelas públicas, bajo la norma, o lo que escribió Morra con Sarmiento de la educación popular, proponía precisamente un acceso con la zona jerárquica, un desarrollo con la escuela, con un patio lateral o central, con el sistema áulico, y al final los servicios. Este edificio, así como estaba planteado, claramente nos estaba diciendo, podemos poner una escuela aquí, funciona. Y eso hicimos, pusimos la escuela de jardinería, y un detalle no menor fue que era muy importante para el barrio conservar el natatorio. Acá les traigo un corte del natatorio. Nosotros no podíamos como escuela tener esta pendiente, porque todos nos podemos imaginar los peligros que podría traer esta situación. Por más que fuera escuela media, escuela secundaria, esto podría traer un problema enorme. Entonces lo que se propuso fue analizar cuál era la estructura de base de la pileta,
Y todo esto está recubierto, ahora sí se los voy a mostrar acá arriba, en azulejos, como ven por acá. Y lo que hicimos fue proteger estos azulejos con films de, creo que fue de 200 micrones, la verdad es que esto lo hicimos hace bastante, pero un film importante, una carga muy liviana que nos pudiera llevar nuevamente a este nivel de circulación. Entonces esta pileta que queda en la memoria funcionaba como patio. Para no perder la relación con el cielo, se hizo, por supuesto, una cubierta translúcida que no se pudo abrir, habíamos propuesto que se abriera y fuera desplazable, como en algunos otros edificios escolares aún históricos, pero bueno, quedó ahí. Y pudimos agregarle un ascensor para que también pudiéramos hacer la accesibilidad interna y plena. Este sectorcito realmente casi empujando paredes, logramos que sucediera y pudo instalarse. Y realmente le dimos a esta escuela accesibilidad plena. Hicimos algunas modificaciones en los núcleos sanitarios. Hoy el código cambia un poco, así que en este momento casi nos estaría beneficiando. Pero bueno, en el 2006 creo que hicimos esta intervención, el trabajo fue arduo y hubo que llevar a los milímetros. Esto desde la mirada arquitectónica, realmente fue un desafío, es un edificio muy bonito. Acá les muestro esto que es casi romanticismo puro, ¿no? Estas figuras permanecieron. Estas figuras que tenemos por acá son gárgolas, que por supuesto quedaron inhabilitadas en el funcionamiento, pero no se anuló su sistema de provisión de agua. Entonces, en el momento en el que nosotros, por algún motivo, decidamos volver a utilizar este espacio como pileta, habrá que levantar el relleno liviano, digamos que no es un contrapiso porque tiene una altura de 80 centímetros lo que rellenamos, pero bueno, se podría levantar y recuperar los azulejos que están y darle nuevamente el uso a estas gárgolas. Esta es la vista, este es un sistema de documentación gráfica básico que no tiene en este caso las patologías, y en general sí es importante que tengamos en cuenta que cuando empezamos a relevar estos edificios se hace un registro de patologías muy cercano en colaboración a los equipos de restauración. Ahora les voy a mostrar una obra que también queremos mucho. Bueno, la verdad es que tengo que decir que yo quiero mucho a las obras en general, pero esta obra es muy particular porque este es un completamiento. Esto es el Hotel Chile, en Avenida de Mayo y Santiago del Estero, que fue parte de las intervenciones que se hicieron en los últimos años con la Dirección General de Regeneración Urbana de Espacio Público, en Avenida de Mayo para poner en valor todo el eje cívico, la Plaza de Mayo, la Plaza Congreso, y reconocimos algunos edificios que pudimos en algunos casos destacar con iluminación y en otros intervenir directamente. Acá en el Hotel Chile, el trabajo fundamental fue, en un principio, llevar adelante la restauración de la fachada, porque tuvimos que pasar la escala, no era que simplemente la conservábamos, hubo que hacer algunas intervenciones bastante más serias. Y en esta voluntad de destacarlo, tuvimos la gran y para mí fue única oportunidad de recrear la cúpula de este edificio. La cúpula de este edificio se había incendiado hace varios años. Acá tenemos una foto histórica. Esta cúpula se había incendiado, cuenta la leyenda, porque estas son como leyendas, que un pasajero en la habitación de acá abajo fumó, se incendió el colchón, bla, 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 bla. Bueno, tremendo incendio, la cúpula se perdió. Así estuvo durante muchísimos años. Acá vemos la fachada ya con bastante con intervención, y le faltaba el sombrero. Quiero recordarles que las cúpulas en un momento de nuestra ciudad, particularmente con el centenario, empezaron no es que empezaron, había una intención de poner cúpulas en las esquinas para destacarlas, para dar lujo, para mostrar la
la potencia que teníamos como ciudad y como capacidad arquitectónica. En este trabajo lo que tuvimos que hacer fue comenzar a buscar la información que nos pudiera llevar a esta cúpula. Aparecieron muy pocas, una sola documentación gráfica, sí aparecieron fotografías, y tuvimos que empezar a modelar y a generar con tecnologías nuevas cómo construir esta cúpula. La realidad es que no es una copia ni es una reconstrucción, sino que es una recreación, porque no todos los elementos se llegaron a definir de la manera que originalmente era, entonces lo correcto es llamarla una recreación. Acá se las mostramos de cerca. Estos fueron nuestros documentos de trabajo. Hubo un solo plano en copia roja que pudimos encontrar y que nos sirvió para tomar algunas dimensiones de lo que era la estructura. Esto no podía ser un sombrero puesto, porque por debajo pasaban cosas y la estructura la desconocíamos. La empresa constructora nos acompañó muchísimo con los ingenieros. Ahí vuelve a haber otra persona más que trabaja muy pegada a la obra en la investigación de todo el sistema, porque en el caso que les contaba antes de la pileta de natación, hubo que investigar cómo funcionaba la pileta y cómo funcionaban las gárgolas. No es que alguien, podía ir cualquier profesional y lo iba a descubrir, teníamos que empezar a buscar, hacer cateos, consultar a especialistas en instalaciones sanitarias, y aquí aparece el estructuralista, y empezar a chequear qué era lo que sostenía originalmente a este gran sombrero. Acá, bueno, esta me quedó repetida, les pido disculpas, está distribuida de otra manera, pero es la misma. Finalmente, esta obra la hizo la empresa HIT para esta intervención de Avenida de Mayo, como otras, y la cúpula la llevamos con techos Dörfler, que fue realmente un trabajo impresionante. Les traigo estas imágenes porque esto que ven acá es el gran aparataje que sostiene el adorno y la cosmética de la cúpula. Este es un camión que realmente hubo que cortar la Avenida de Mayo, fue una mañana helada de agosto, y el camión venía a 2 por hora y todo era muy lento porque era enorme. Toda la estructura no pudo entrar armada en el camión, esto para que tengan una dimensión de lo realmente serio que fue ponerle el sombrero al edificio. Y hubo piezas que tuvieron que armarse in situ en esta misma mañana. Esta es la dimensión que tiene la estructura de la cúpula, que luego es cubierta con una chapa estampada que se asemejaba a la chapa original. Perdón, pero les hablaba de la estructura, después me distraje. Para hacer esta estructura, para poder montar esta estructura, hubo que hacer una enorme cantidad de refuerzos en esta habitación, que por supuesto pusieron en inhibición de uso a ciertas áreas del hotel, ¿sí? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros en este caso estamos contando obra pública y las gestiones de generación de presupuesto de la obra pública son muy distintas a las que podemos tener como obra privada, pero cuando generamos una obra privada en este aspecto, sabemos que lo mejor es poder incluir todos los ítems en primera instancia, porque aunque en la obra pública también, pero suelen haber otros caminos para ir resolviendo con adicionales, qué sé yo, que en la obra privada son mucho más complejos de consolidar. Bueno, esta imagen es bellísima. A mi gusto les traje un videíto del montaje, espero que me salga bien la presentación de esto, que la tecnología a veces me gana, ¿eh? Esto sucedió esa misma mañana, que fue eterna la mañana, porque todas las piezas que hubo que ir encajando y todo tenía realmente un ritmo muy cuidadoso, fue
muy como emotivo. La verdad es que Laura, que estaba conmigo ahí, y creo que nos están acompañando algunas personas del equipo que estuvo trabajando con nosotros en esta cúpula, realmente nos sentimos muy emocionados, porque es la única vez que esto sucedió en la ciudad, y que además sabemos conscientemente que a no todos los profesionales nos suceden estas oportunidades. Bueno, acá ya le voy a dar un espacio a Laura, porque creo que esta es la obra que podemos mostrarles desde la cuestión restaurativa con un detalle de amor sobre la intervención. Este es el Palacio Grimoldi de Colombo, en la avenida Corrientes, acá en el barrio de Once. Laura, yo te obedezco y te entrego este bastión. Bueno, les voy a presentar la intervención que se hizo en la Casa Grimoldi, como decía Flavia, del arquitecto Virginio Colombo, una obra de 1918, perteneciente a la firma de Calzados, ¿no? Sí. Un edificio que se trabajó a nivel fachada, con una importante superficie de metros cuadrados, con un marcado eje simétrico y con una situación que comparte con otros edificios de Colombo varias características de él, en tanto sus premoldeados o aquella decisión de realizar diferentes materialidades para resolver diferentes texturas en un edificio a que nos tiene acostumbrados Colombo en la edificación acá en Buenos Aires, con un estilo Liberty, podríamos llamarle, y la verdad que cuando encaramos el trabajo nos dimos cuenta que tenía una riqueza de diversidad, de materialidades y de situaciones interesantes. Les voy a hacer un planteo sintético del abordaje de una obra de conservación restaurativa. Esta primera filmina está mostrando los planos y dibujos de la fachada, situada ahí en el barrio de Once, que es particular porque dentro de esa cuadra es un edificio que destaca, que me interesa rescatar desde el lugar de esto que hablaba recién Flavia, de lo que tiene que ver con conservar y preservar, que también a veces no es una pieza única, sino también con su entorno. La verdad que este Colombo en Avenida Corrientes quedó un poco solo en su cuadra, no tanto así con la cuadra de enfrente, pero que es algo a tener en cuenta. A veces uno toma o encara el edificio como una pieza única y también tiene que ver con su entorno. Vamos a la otra, Flavia. En esa línea me sumo un poco a lo que comenta Laura, es que hay antes que proseguir, quiero agradecerle al arquitecto Salvador Morelli, que trabajó con la presentación del PowerPoint que les estoy mostrando. Acá tienen tres situaciones del edificio, a fachada 2003, 2007 y 2018, cuando se inicia la obra. En la fachada de 2003, yo les voy a contar, para que más o menos vayan viendo lo que les estoy mostrando. Cuando hicimos la primera inspección desde vereda, lo que se veía es que el edificio estaba pintado, con por lo menos 3 tipos de pinturas en valores diferentes, o sea, unos blancos, un gris más claro y un gris más oscuro. O sea que sabíamos que íbamos a subir andamios previendo que tenía pintura aplicada, cosa que también por esta cuestión de la investigación histórica, o saber quién fue el arquitecto o en qué momento fue construido y demás, descartábamos la posibilidad de que la aplicación de pintura haya sido una situación de terminación original.
Pero bueno, esto lo veíamos, que es lo que en general se hace, ver desde la calle, y por ahí empezar a determinar de ciertas patologías. Una vez salvado el andamio, esas patologías se van ampliando y se van resolviendo a medida que uno tiene acceso directo al edificio. Vamos a la otra. Nos quedó así de blanco. Dennos un segundo, algo pasa, vieron que todo puede fallar. A ver. Pará. Le tomó un ratito más entonces. Es mucha información toda junta, pobrecita. Ahí va. Bueno, estas son unas fotos antes de... No, pasarme una más. Eso. Estas son unas fotos antes de la intervención. Esta. ¿Está bien? Esta. Ok. No, la anterior. Esta. Que bueno, que muestra un poco la diversidad de ornamentación que tiene el edificio, con varios motivos que Colombo repite, como el tema de los cráneos, de los querubines, de las cabezas de león, de estas cariátides hermosas que tenía, bueno, de estas aves, de estos asteriscos que le llamamos nosotros, que se ven varias veces en Buenos Aires. Quiero que si pueden apreciar con las imágenes, espero que sí, el estado en el que se encontraba, o sea, un estado de pintura, especialmente esta foto. Yo no sé si están viendo mi cursor, aquí en esta foto abajo donde está este frontis triangular y esta cabeza de león. Algún internet se cortó. Téngannos otro momento de paciencia, por favor. Me parece que es la de Laura, la conexión, Flavia. Porque justo acá pasa una ambulancia y pensé que sería esto. No. Yo la tengo activada, así que seguramente ya volverá. Sí, bueno. Me parece que se le cortó ahora en cuanto pida la... Lo que Laura, igual Laura ahora se los va a contar mejor, pero lo que Laura les quería sobre todo destacar es que hay herramientas que se manifiestan en la ornamentación, que también nos hablan de qué arquitecto se trata, ¿no? Entonces nos abren un camino que nos va permitiendo resolver sobre eso. No es que hubo un error y de repente está esta cariátide, o hubo un error y esto es un invento de otra intervención. Estos datos, y haber estudiado a Colombo en este caso, nos permiten ratificar que estas intervenciones, estas ornamentaciones son válidas, son auténticas y además tenemos que cuidarlas y protegerlas porque nos siguen hablando del edificio que tenemos y de qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que tenemos que trabajar para conservarlo correctamente, ¿sí? A ver, no querría irme de acá sin que Laura venga, pero les voy a contar otras cosas que tienen que ver con esta otra filmina y un poco lo que comentaba Laura sobre el entorno. Lo cierto es que sí, este edificio de Colombo quedó solito acá, entonces en la cuadra destaca, pero también lo hace extraño y a veces lo pone en riesgo para que lo podamos conservar, ¿sí? Por suerte, Virginio Colombo es un arquitecto que está siendo rescatado hace muchos años, entonces no es fácil y no hubiera sido fácil tomar la decisión de abandonar este edificio, pero la cuestión de paisaje y entorno está incluida en las normas de conservación que existen internacionalmente también.
Para que tengan una idea, en las cuestiones de patrimonio se trabajan desde 1940 en la Carta de Atenas, es como la primera voluntad internacional de ocuparse de trabajar sobre patrimonio. La siguiente es del 64, que es la Carta de Venecia. Después tenemos cartas más modernas que van ampliando estas intervenciones o el grado de vínculo de los edificios protegidos con los entornos donde se establecen. Y por supuesto que también hoy en día aparecen las cartas que vinculan al patrimonio con la sustentabilidad, ¿sí? Yo trabajo bastante con una lógica que puede ser casi infantil, pero es, si yo no demuelo, no gasto energía en demoler y tampoco gasto energía en construir. Entonces el conservar ya me da una actitud de sustentabilidad sobre mi tarea como profesional. Ya en esa sola situación de conservar el patrimonio y no demolerlo, estoy siendo sustentable y ecológico, digamos. Bueno, ahí está, bienvenida Laura. Perdón, sí, no sé qué pasó con el router de casa y se cayó. Les pido disculpas. Suele pasar. Ahora te llevo de vuelta a a la filmina. Acá estábamos. Les comenté lo importante de este lenguaje que se identifica con Colombo y que es importante que sepamos que es de Colombo para a su vez fomentar el cuidado y recuperarlo, ¿no? Ahora te dejo a vos para que sepas. Gracias, Flavia. Por favor. ¿Querés ir a la próxima? Vamos. Bueno, una vez advertido y sabiendo que lo primero que teníamos que hacer era una limpieza genérica, que es lo que llamamos, que es aquella limpieza general, que es la más inocua en un inicio. En este caso fue húmeda, fue a través de hidrolavado. Constatamos apenas subimos al andamio que sí había pintura látex, así que se hizo un trabajo de limpieza por hidrolavado a baja presión, con picos que dejen dar un encuentro a nivel tangencial, o sea, no puntual, y se empezó a desprender esa pintura, esas pinturas, porque eran varias de diferentes colores, iniciando desde la parte superior del edificio. Cuando se empezó a remover, empezamos a hacer esa limpieza general, donde se empezó a descascarar esa pintura, empezamos a encontrar la cantidad de patologías que teníamos por debajo de eso. Quiero aclarar esto porque en tanto y en cuanto los edificios se pintan, y que en su momento fue una metodología de conservación, digamos, o de preservación de los consorcios o demás de los edificios, se aplica la pintura funciona como sostén de lo que por debajo se está por declarar como una patología. Llamamos patología a aquellos deterioros producidos por diferentes causantes en la superficie del edificio. La primera visualización que se tuvo al retirar la pintura, que después de esta primera instancia de limpieza general, que fue por medio del hidrolavado, se tuvieron que aplicar removedores en gel en base a agua para poder retirar la pintura, era que la materialidad del edificio y la colorimetría del edificio era distinta a la que tenía en el momento de abordar la obra. Entonces empezaron a surgir los diferentes temas. En esta primer foto que vemos arriba en el ángulo superior a la izquierda, se empieza a ver la terminación de los revoques o del revestimiento original debajo de la pintura. Y como ustedes podrán ver, empiezan a encontrar un montón de cosas. Fisuras, faltantes, formación de costra negra, que es aquella calcificación propia de las ciudades por la polución y demás. En la segunda, el ejemplo de las columnas, que estaban en una especie de negro completo por la aplicación de la pintura que había tenido, y después de remover la pintura encontrar que había un material
con una gran presencia de piedras, de una granulometría importante, o sea que estaba queriendo decir algo con eso Colombo. Exactamente al lado, a la derecha, esas reparaciones de fisuras muy características de los edificios de Buenos Aires, esas, y que la verdad que es como sigue en la otra también, en la otra fotografía, es un problema grave a resolver, porque ¿por qué? Porque el consorcio, cuando aborda este tipo de cosas y no se contrata una empresa especializada, va a buscar una solución inmediata y certera. Y va a venir alguien con toda la mejor intención, que seguramente trabaja en silleta y demás, y va a tratar de reparar esas fisuras para después aplicar la pintura y que se vea bien. Bueno, estas fisuras, particularmente en el edificio del Grimoldi, estaban tratadas con un enduido plástico que, por otro lado, desbordaba realmente lo que era la fisura o la grieta, y que se había vuelto importantísimo en su presencia. O sea, una vez retirada la pintura, todo esto que están viendo acá en detalle era una gran cantidad de metros cuadrados en la fachada. Por el otro lado, el perjuicio que le hace la cantidad de capas de pintura a los premoldeados o a los ornatos de un edificio, en tanto y en cuanto desfigura las formas, porque cuantas más capas de pintura yo voy aplicando, más voy desdibujando la forma original que tenía ese premoldeado. Bueno, el Grimoldi tuvo esto, que se empezó a remover la pintura y nos encontramos con que Colombo nos está presentando una cantidad de materialidades. En la segunda fotografía, a la izquierda, ahí voy, enmarcada en cintas, vemos la limpieza de estos premoldeados, porque la limpieza que se realizó en este edificio, después del hidrograbado y después de la aplicación del gel en base a agua, nos dio la pista, tanto en esta imagen como la siguiente a la derecha, de que el edificio estaba conformado por premoldeados de símil piedra. Explícanos qué son los premoldeados. Eso. Ahí está. Eran piezas, o sea, el premoldeado es una pieza hecha en molde y después colocada en el edificio. No es algo que se haya realizado in situ. O sea que todos estos sillares, tanto acá como en esta otra a la derecha, eso, exactamente, eran premoldeados. Donde estás ahora con el cursor, Flavia, estás marcando la buña que se había perdido a partir de la aplicación de la pintura, y que una vez removida la pintura, se encontró de vuelta la buña, y de ahí se pudo ver que ese bloque era un premoldeado después aplicado en el edificio. Sí. La otra... Me voy a colar un momento para contarles que en esta situación es donde el arquitecto trabaja reformulando su proyecto, porque empieza a tener la información de la obra real. Por supuesto que trae una serie de temas de ajuste y desajuste, ¿no? Es que uno descubrió el edificio, lo desnudó, conoce todas las enfermedades que tuvo, entonces hay que reformular el tratamiento. Si lo pensamos en términos médicos, es como haber hecho una radiografía y descubrir que lo que estábamos proponiendo para tratar al enfermo hay que cambiarlo. En esta situación es este diálogo entre el operario experto, el restaurador o el estructuralista en otros casos, es el que va haciendo el mejor desarrollo del edificio. Siempre en estos edificios tenemos alguna sorpresa, eso es verdad, porque lo descubrimos, ¿no? Bueno. A partir de esta remoción de la pintura que se hizo, que es un trabajo muy arduo, también lo que se pudo ver es visualizar las diferentes materialidades que había en su fachada. Tanto teníamos un símil piedra, lo que estamos acostumbrados, que acá le llaman piedra París, como en aquella foto, en esta foto segunda a la izquierda, que
que también es un símil piedra, pero con otra intención, es una especie de bolseado con piedra negra y presencia de piedra blanca, dando otro color y otra textura a la fachada. Los premoldeados ornamentales, como estas figuras de naturaleza de flora, que también tenían otra coloración. Todo esto que les estoy hablando estaba arrojando que vayan al laboratorio, que es el paso a hacer después de una limpieza, retirar muestras y mandar al laboratorio para que nos hagan el análisis y nos digan qué composición tiene ese material. Cuánto de tanta cal, cuánto de tanto cemento, qué tipo de cemento, qué tipo de piedras, cuál era el tipo de malla de esas piedras, y demás. En la tercera foto a la izquierda se ve a los operarios trabajando con la hidrolavadora y la clara diferencia entre el gris claro que se revela a partir de la remoción de la pintura con el gel, y a la derecha la pintura que tenía aplicada, que encima en esta parte, tanto en esta foto como en la siguiente a la derecha, era una pintura de tipo asfáltica dificilísima de remover, o sea que entre los arquitectos y los restauradores y también los bioquímicos se buscó la manera para poder remover eso, siempre buscando no perjudicar al material original. En este caso, como en tantos otros, una vez que se realiza la limpieza y queda al descubierto el material original, se realizan diferentes pruebas de porosidad, de absorción, y estas fueron realizadas y se comprobaron qué tipo de cohesión, de porosidad y de absorción tenían estos materiales para poder ayudar a ver qué metodología vas a utilizar para hacer la limpieza. En la otra foto a la derecha, donde se ven esos leones preciosos de este edificio, lo que se revela a partir de la limpieza es justamente, y se queda manifiesto, este tratamiento de premoldeados en este edificio. En tanto y en cuanto se va haciendo este trabajo, también se va trabajando todo lo que es vegetación invasiva, presencia de biofilm. Siempre las metodologías de limpieza, o en general las metodologías de limpieza, empiezan por lo más inocuo y se va a lo más específico. Las metodologías de limpieza se comparten, no es se comparten la palabra, no es solo una la que se aplica, son varias. Puede estar esta que es en base a agua, como un hidrolavado, luego viene una mecánica si es necesario, y hasta después la instancia de una química aplicada con compresas de diferentes materiales, con diferentes activos que van a realizar su tarea como función de limpieza. ¿Queréis que vayamos en la otra? Voy a prender una luz porque me parece que me estoy quedando un poco oscura. Ahora sí, no sabíamos quién hablaba hasta ahora. Bueno, un poco cuenta esto, ¿no? Del tema de las sorpresas una vez retirada la pintura y encontrarse con el material original. Van a ver en la primera, en la segunda y en la tercera esta verificación de que lo que se presentaban eran premoldeados, o sea, piezas hechas por molde y luego aplicadas al edificio. En las dos últimas, hacia la derecha, se muestran cómo un perfil metálico estaba sosteniendo estas piezas que se encontraban muy deterioradas y rajadas, que eso es algo muy particular siempre en los edificios con estructuras metálicas, y que tiene que ver a nivel constructivo, como antes explicaba Flavia, son agentes que intervienen en la conservación del edificio. Estos perfiles metálicos estaban muy cercanos a la aplicación del premoldeado, con las diferentes fisuras y entrada de agua. Estos perfiles van oxidando, van exfoliando, van hinchándose, ocupando lugar, y logran reventar al premoldeado o al símil piedra que tengan por delante. En el caso
este particular que estamos mostrando se retiró finalmente todo el material original porque era muy dificultoso consolidarlo y se repuso en obra in situ con materiales similares a los originales. La fotografía de abajo, a la izquierda, muestra las pruebas hechas a partir de lo arrojado por laboratorio de diferentes materiales para resolver la terminación de los símil piedra en la fachada. La segunda, donde se ve ese capitel de columna y esa columna, es esta situación que habíamos encontrado, esa pintura asfáltica, que fue un proceso de limpieza muy arduo y de analizarlo mucho, pero se logró. Y la tercera es este panorama de una gran cantidad de fisuras que mecánicamente se fueron retirando. Yo no sé si logran ver, pero ahora las fisuras se presentan, pero ya no está más ese desborde por afuera. Mecánicamente se trataron todas estas fisuras, que finalmente no eran tan graves, porque eran solamente de superficie, de revestimiento, de terminación. Se retiró todo ese material, se limpió, se limpia muy bien la grieta y se colmata en donde haya posibilidad, o bien por inyección, o bien por la aplicación de un material que pueda entrar en la grieta. En la última foto lo que van a ver son bolsas con las diferentes piedras que se trajeron a obra para poder realizar los diferentes acabados. Vamos a la otra si querés. Y acá ya empiezan a ver los resultados obtenidos. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero en esta primer foto, en el ángulo izquierdo superior, se ve claramente la diferencia con la primera foto, aquella que les mostramos, que es, miren cómo empieza a recuperar esa presencia de piedra, que claramente tuvo una intención el arquitecto en ponerla, en esta intención de mostrar diferentes texturas y diferentes materiales. O en la siguiente, en esta crótera, o sea, es un premoldeado que de ninguna manera es liso, tiene mucha volumetría y tiene mucha presencia de grano de piedra en su conformación. Imaginen que todo esto que les estoy mostrando estaba en un grado de conservación debajo de esa pintura bastante bueno. No hubo que reponer piezas por moldeo, las piezas se repusieron modelando in situ. Cabe destacar que los materiales que se usaron también fueron realizados en obra. Quiero decir con esto que dentro de lo que es la conservación y la restauración, realizar los materiales en obra es importante, porque a base de lo que arroja un resultado de laboratorio, vos te acercás mucho más a aquel amasado del material original y recuperás la intención de la lectura de ese edificio. Y todas estas otras delicias que están viendo de premoldeados orgánicos y de leones y de modillones y de cantidad de grietas y de fisuras que se repararon, fueron absolutamente descubiertas a partir de esa limpieza, de haber pasado por el pasivado de estructuras de hierro expuestas, de encontrar los colores, revivir un poco el estado original del edificio. Si querés pasamos a la otra. Acá tienen unas fotos del trabajo terminado. En esta primera foto, en el ángulo izquierdo superior, el comentario es que esto que ven en el medio, que es ese bolseado negro, esto era cuando se sacó la pintura que tenía puesta, abajo era un collage de fisuras. Acá es donde nos encontramos con pinturas cementicias, dificilísimas de quitar, con lo cual resolvimos que íbamos a realizar el material similar y aplicarlo nuevamente. Estas palmas que se ven acá alrededor
se ven ahora y se leen a partir de que se limpió y se removió la pintura, porque antes casi no se leían. Los querubines estaban intactos, solo necesitaban que los limpien y que les den otra vez su luz y su color. Creo yo que fue revalorizar este edificio en la lectura de la cuadra, del barrio, y mostrar sus colores originales y sus luces y sus diferentes texturas. Eso fue como un patrón importante en este edificio en particular. Si querés pasamos a la otra. Acá saltamos de edificio porque queríamos ir con Laura mostrando algunas cuestiones de patologías que tenemos en ese edificio Grimoldi, pero no tenemos estas que vienen ahora, que sí son algunas de las que se están interviniendo en este momento en el molino, y que, bueno, ya verán algunas en las redes, que hay muchísima más información, por eso nos concentramos en las cuestiones de patologías, y bueno, y después les cuento un poquito cómo sucedió todo esto del molino con nosotros. Laura, te dejo de interrumpir. Sí, estas fotografías en general son un poco de excusa, porque yo lo que quería plantear era que cada edificio contempla sus características y sus patologías diferentes. El abordaje de cada edificio es único, las metodologías a utilizar son únicas y tienen que ser adaptables a esa problemática que está presentando el edificio. Y la particularidad de mostrar esto era un poco rescatar esto de que en el trabajo de la restauración o de la conservación, tanto trabajo multidisciplinario, es importante que quienes lo vayan a abordar, que en general son arquitectos o ingenieros, consideren que la presencia de los restauradores es importante. Y en esto lo digo también porque los restauradores no es que nos dedicamos a todas las áreas. Hay restauradores que nos dedicamos a específicamente una o dos cosas, y hay otros que se dedican a otro tipo de restauraciones. Entonces, convocar a gente especializada, tanto restauradores como artesanos hablo, porque después el artesano es quien va a llevar a cabo esto. Y hablo de artesanos en tanto y en cuanto que son situaciones que no se hacen en modo fabril. Por eso estas fotos que les estoy mostrando ahora, que en este edificio, además de su similpiedra y demás, tiene la particularidad de tener una cantidad de decoraciones o de ornamentación en cerámicas, que dentro de esas cerámicas además hay 2 o 3 tipologías diferentes, y también de situaciones de ornamentación vítrea. Entonces, para poder abordar este trabajo, hay que llamar a quien sabe de cerámicas, que va a hablar con el restaurador y va a hablar con el artesano. Y artesano, que es aquel que va a hacer las reproducciones de las piezas faltantes, tal como les estoy diciendo, como artesanía, o sea, buscando hacer el molde, encontrando los esmaltes, buscando la dureza de la pieza y dándoles aquella apariencia, trabajando con materiales similares a los originales. ¿Quién va a realizar lo que tiene que ver con decoración vítrea? También va a tener su particularidad. Digo esto para que se abra un poco en el campo de lo que nosotros trabajamos, el convocar a diferentes profesionales, que cada cual atienda su juego, es un poco la idea. En el caso las fotos que estamos viendo acá son, bueno, en la primera a la izquierda y por debajo, una situación de reposición de material similpiedra realizado en obra. Vean ustedes las faltantes parciales de material, los hierros expuestos, el deterioro y el desgaste de las mayólicas que se ven por debajo. La foto que le sigue a la derecha es una muestra de una metodología de limpieza que es nebulización o por aspersión, que no es por hidrolavado. En el caso de este edificio no se hizo limpieza por hidrolavado por un tema de presión, entonces se realiza esta metodología en donde el agua llega sin presión a partir de picos aspersores, que por continuidad de tiempo y por continuidad de rebote de la gota de agua va limpiando sin deteriorar el material original.
La foto que está a la derecha es una muestra del estado de suciedad y costra negra, con una pequeña ventanita abierta con cinta azul del trabajo de muestra de limpieza, del ensayo de limpieza. A la derecha, en el ángulo superior, tenemos muestras de las piezas cerámicas nuevas de reposición frente a las originales encontradas en el edificio. Por debajo es una foto de la limpieza de las tejas cerámicas que están en las cubiertas del edificio. Fíjense que en esta foto el operario está enjuagando, es un tipo de limpieza en principio mecánica y seca, y después hay un enjuague con agua. Aclaro esto porque digo, no todas las limpiezas se abordan siempre desde el mismo lugar ni con la misma metodología, ¿no? Si querés, creo que hay otra más. Esto con respecto a la recuperación o a la intervención de otro tipo de decoración, de ornamentación vítrea. Esta primera foto que están viendo a la izquierda es el estado en el que se encuentra, o que se encontró, un bajo balcón con su decoración de vidrios de colores. Lo que está enmarcado en la cinta azul es prueba de limpieza. Todo alrededor de esto es símil piedra con una enorme deposición de costra negra. A su derecha se encuentran las pruebas de piezas en cuanto a corte y colores para aprobar la reposición de las faltantes. Después hay abajo a la izquierda está el dibujo de relevamiento del diseño, enfocados en ver las piezas faltantes, mostrando sus cortes y su color, para que vayan a hacer de reposición. Después hay a su derecha hay una foto de una de las restauradoras haciendo la limpieza de la ornamentación vítrea, y por último, la limpieza final de la ornamentación vítrea, y cuando fue limpio el símil piedra de su entorno. ¿Y otra más, Flavia? Y estas también son otras muestras de limpieza. En la primera foto vemos una aplicación de compresas. Esto es una limpieza química. La compresa fue realizada por pulpa de papel. El activo es bicarbonato de sodio y amonio. En la fotografía de al lado se ve la aplicación de estas compresas, pero en la ornamentación vítrea, o sea, esta limpieza de la ornamentación vítrea desde el inicio es así, química. Y la tercera foto corresponde a la reposición de estas pequeñas piecitas de gresites que conforman los solados de los balcones. Bueno, esta es Esta es porque es maravilloso verlo, la verdad es que queríamos. Son las fotografías de, bueno, cuando se había ya bajado la media sombra y quedó solo el esqueleto del andamio armado, ver la recuperación de las diferentes texturas y los colores que había propuesto Colombo en su inicio. La segunda foto ya es sin el andamio, y la tercera es el estado actual del edificio. En estas fotografías se las queríamos agregar para que vieran el resultado de una intervención que le volvió a dar volumen al edificio. En general lo que hacemos es aplanarlos, tenemos la costumbre además por ciertos
cuestiones, como contaba Laura, de agilidad, rapidez, a veces presupuesto, a veces norma, a veces leyes, como puede pasar acá en Capital con la ley 257 de fachadas y balcones, que empezó a generar alguna necesidad de eliminar salientes para dejar de correr riesgos, pero que con una metodología y una aplicación y además un buen plan de etapas, a veces de intervención, podemos llegar a recuperar estos valores. Hoy, en este edificio, en lo que pueda llegar a suceder en el Molino, lo que pudimos trabajar con Laura en otra oportunidad, en el ex Banco Argentino Uruguayo, en Diagonal y San Martín, quiero acordarme de otros edificios, bueno, particularmente en mi paso por educación hemos trabajado el Mariano Acosta. Todos estos pequeños intentos y planes que podamos ir haciendo para recuperar instancias de patrimonio, o sea, están realmente afianzándonos identidades que nos van contando la historia de lo que tenemos alrededor, que a la larga es quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, es cierto, a veces no es fácil abordar esto porque los presupuestos son a veces más o menos grandes. Lo que tiene de importante es que una vez que recuperamos el edificio y lo llevamos lo más próximo a su estado original, ese edificio nos va a renovar su supervivencia. Si nosotros lo intervenimos mal, seguramente va a fallar al poco tiempo. Si lo intervenimos bien, va a permanecer y va a sobrevivir un largo tiempo, porque en general es como, no quiero ser vulgar, pero quiero que lo imaginen de esta forma. Cuando nosotros tenemos que hacer la reposición de un hueso en una persona, es muy médico lo que les cuento porque realmente es así como hablamos de los edificios, son patologías en un edificio que tiene una enfermedad X. Entonces, si nosotros pensamos en reemplazar un hueso en un cuerpo humano, realmente ese reemplazo le va a generar un cambio de régimen en un equilibrio que deja de tener. Lo mismo pasa con el edificio. En la medida en que yo le ingreso un material nuevo al que no está acostumbrado o le quito alguna de las estructuras con las que está acostumbrado a funcionar, seguramente va a fallar. Y entonces le estoy anulando una supervivencia. Es como una teoría que puede ser demasiado romántica, pero la realidad es que además conservar el patrimonio, más allá de este juego de la energía y la sustentabilidad que les decía hace un rato, conservar el patrimonio nos ayuda a manejar un sistema de economía. Estoy invirtiendo y no gastando en conservar arquitectura, que a la larga es generosa en lo que nos ofrece para funcionar. Yo les cuento que en educación nosotros tenemos una planta edilicia en la ciudad y en el país, ni hablar, que supera los 100 años y la gran mayoría de esos edificios, por ejemplo, funciona como escuela, sigue siendo útil y habla de una nobleza que no necesitó más que algunas adaptaciones tecnológicas, así como estos edificios también, como un montón de edificios que podemos pensar de oficinas que al acomodarle la función tenemos que ver cómo le pongo, antes le ponía un fan coil, ahora le voy a poner otro tipo de aire acondicionado, pero siempre estoy considerando una supervivencia sobre una estructura histórica que tiene una edad y que me sigue ofreciendo posibilidades de vida y que yo puedo seguir utilizándola. Es por eso que nos dedicamos al patrimonio, creo, ¿no, Laura? Que hay esta certeza. Nada, agregar que igual más allá de todo eso, o sea, hay una cuestión que es realmente casi de academia, me parece a mí, que tiene que ver con el tema de hacer una conservación restaurativa, y es que aplicar los materiales adecuados para realizar esas restauraciones es importante, porque también quiero dejar en claro que el tema de la restauración es algo que está todo el tiempo en movimiento, en tanto y en cuanto siempre hay nuevas
oportunidades tecnológicas para realizarlo. A ver, nosotros trabajamos con las tecnologías que actualmente se están utilizando en el país. Hay otro tipo de tecnologías que serían mucho mejor, todavía son difíciles de aplicar acá, pero que ya se hicieron pruebas acá, se constata que son buenas y que también eso ayuda a la preservación del patrimonio. O sea, una buena intervención o parar a tiempo con lo que hay que hacer implica la conservación también del edificio. Y por otro lado, que me olvidé ahora porque apareció esta foto, que cuando se termina el trabajo se aplica un hidrorrepelente, un hidrofugante para la protección de todo el trabajo realizado, así como también en su basamento un antigraffiti, que es lo que por lo pronto tenemos para evitar el tema de los grafitis, que es algo que todavía mucho no se soluciona, pero que es un tema interesante también para hablar. Sí, el antigrafiti en realidad, bueno, tenemos, para que sepan también, cuando estamos haciendo en la etapa proyectual, hay decisiones que se pueden tomar y que después no funcionan o no son necesarias, y en el caso del antigrafiti, la realidad es que no es un horno autolimpiante, es simplemente una capa que nos ayuda a retirar más fácilmente los grafitis, entonces a veces es difícil tomar la decisión de si aplicarla o no, también tiene que ver con cómo vamos a proponer el mantenimiento de las intervenciones a partir del final de obra, ¿no? Entonces, hablo de antigrafiti como de un montón de otras cosas, en la protección contra palomas o cosas por el estilo, que a veces lo importante es reconocer que en el caso de presentar un proyecto de intervención, nos estamos manejando con una línea de conocimientos y experiencias, y en la obra vas haciendo esos ajustes que son inevitables. En este tipo de intervenciones son inevitables, porque es así, descubrimos, avanzamos, y hasta a veces sucede que uno, no sé, reconoce que el arquitecto cambió de idea o aparecen rasgos que lo van definiendo. Hay algunos estudiosos de firma, ¿no? De autores que van reconociendo edificios porque encuentran determinada ornamentación, por ejemplo. Entonces empiezan a profundizar sobre ese elemento hasta que llegan a sentir si esto es un Colombo, por darle un nombre, ¿no? Así que bueno, creo que acá les vamos a pasar la última, que no soy yo porque difícilmente me haya colgado de ese andamio, pero seguro es Laura, sentadita en el andamio. Así que, bueno, con esto terminamos. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de seguir promoviendo lo que hacemos y a otros profesionales y contarles esto que realmente yo amo muchísimo. Creo que en dos cosas. Creo fuertemente en la educación, con lo cual todo lo que ustedes puedan haber obtenido a favor como información o formador de esta reunión es una de las cosas que más feliz me pueden hacer, y además haber transmitido cuestiones de patrimonio duplican esta oportunidad que nos dieron. Así que muchas gracias a la Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte, a todos nuestros colegas, y a Gabriel, que fue el que tendió este lazo. Gracias. Flavia, te cuento que tuvimos un inconveniente que nos dimos cuenta tarde, y es que estaba deshabilitado el chat. Así que los que quieran hacer preguntas, yo diría que vayan abriendo de a uno y que empiecen a hacer las preguntas. Pido disculpas. Problema. Está claro que todo puede fallar porque todo esto es muy novedoso. Más allá que hace un montón que estamos en cuarentena, todo esto sigue siendo novedoso, al menos para mí, que ya estoy grande para estas cosas tecnológicas. Pero bueno. Bueno, a mí también se me apagó la computadora en la mitad, así que no sé qué fue lo que pasó. Bueno, hoy es un día así, Laura, estamos bárbaros. Bueno. Bueno, acá estamos. Bueno, los invito a todos, a los que quieran preguntar, que vayan deshabilitando el audio y que pregunten de a uno y que no nos superpongamos. Gracias. No, sí, yo quería hablar sobre el tema que no sé por qué no lo pudieron desarrollar, sobre
como es el edificio del Molino y toda la confitería y el tema de las torres que ustedes habían tratado de hablar, si es un tema para la próxima vez o quedó pendiente, ¿no es cierto? Mira, a ver, voy a contarles cómo es el tema. Quería pasar alguna de las imágenes, pero ahora no estoy lográndolo, pero bueno. Es así. Pero no sé si lo saco de contexto, No, pero yo les voy a comentar cómo es, y la verdad que estamos tratando o sea, en algún momento hablé con Susana para poder invitar a quienes están llevando como líderes, concretamente la soy yo el que restauración. hablo. Hola Jorge, acá estás. ¿Cómo te va? Ahorita te veo. La cosa es así, yo trabajé con un pequeño equipo de arquitectos en la Dirección General de Regeneración Urbana en Espacio Público de la ciudad en el momento en el que se pidió el proyecto de fachada, cubierta y cúpula del molino. En este momento la obra está en funcionamiento, pero nuestro rol fue como de provisión, como provisión de proyectos dentro del sistema de gobierno para la entidad específica que lleva el molino, que es la Comisión Bicameral del Molino, que la constituyen las dos cámaras de diputados y senadores de la Nación. El responsable que dirige todo este conjunto de intervenciones es Guillermo García, que ya está en la bicameral, que es otro arquitecto renombrado, que tiene muchísima trayectoria en cuestiones patrimoniales. Y nosotros, la verdad es que yo preferí tomar con el respeto a él y a la obra que está en ejecución, además, los ítems que estamos trabajando, Laura, con las dos empresas que están llevando la ejecución. Una es Progorod, que lleva la cúpula, es así, y HIT, que lleva las fachadas. Entonces queríamos mostrarles dentro de la línea de introducción de patologías y problemas que podemos tener en las intervenciones en patrimonio construido, y tomamos esto como casos porque no tenemos, como decía Laura, no hay muchos edificios que presenten temas de conservación vítrea o conservación de cerámica, entonces los queríamos traer como introducción y realmente el molino amerita que en una línea mayor la sociedad pueda invitar a Guillermo García que cuente específicamente todo este desarrollo que además de trabajar fachada y cúpula, tienen ellos una propuesta y un trabajo enorme en los interiores del edificio. Entonces pensé que vos hacías toda la cúpula y Laura hacía toda la parte del restaurante, de la confitería, o por lo menos trabajabas en eso. No, es así. Nosotros hicimos el proyecto de cúpula y fachadas, la cubierta en general del edificio, y Laura está en el equipo de regeneración urbana que lleva adelante la supervisión de la obra. Estas son contrataciones que se van, o sea, esto parte de un gran engranaje de cómo van encajando las licitaciones y los trabajos en el sistema público. Pero sí, en el momento de presentar esto hablamos con Susana para que pudieran después incorporar a Guillermo, que presentara el amplio espectro. La verdad es que nosotros tenemos un pedacito muy pequeño, más allá de lo valioso y visible es un edificio que tiene problemas, todos los subsuelos están inundados y son tres subsuelos para abajo. No. Ya se ha recuperado eso, ¿no? No, eso ya está recuperado. Cuando nosotros tomamos el inicio, que se nos convocó para trabajar desde el gobierno con la comisión bicameral, uno de los subsuelos presentaba agua, el último subsuelo, y fue trabajado, fue vaciado, realmente tenía agua porque había una filtración de AISA, si no me equivoco, creo que así también fue publicitado. Sí. Se pudo resolver afortunadamente, colaboraron todas las entidades que tenían que ver con nuestros subsuelos, ¿no? Porque además estábamos cerca del subte, o sea que eso se solucionó. Y la verdad es que sí, los subsuelos tenían un deterioro. Pensemos que este edificio había estado largamente abandonado y ocupado. Así que hubo también que reparar las estructuras también, ¿no es cierto? Hubo algunas cuestiones, los que nosotros nos relacionó más que nada fue la cúpula, porque si pensamos en la cúpula que ha estado también abandonada, prácticamente seguro. Con los vidrios, o sea, no tenía vidrios al momento que nosotros entramos a trabajar, en la medida en que se fue tratando se hizo un cierre en policarbonatos, hasta que ahora, si ustedes siguen en redes al molino específicamente, van a ver que ya están los diseños, se pudieron recrear los diseños originales de los motivos del molino.
Y... No lo venía siguiendo, pensé que lo iban a seguir a través de ustedes. No, pero hay que quedarse, Jorge, que en otra próxima seguramente la sociedad lo trae a la otra parte del equipo. Le voy a decir a Susana, que la que yo veo más. Nosotros somos como un Gracias por la luz. engranaje más chiquito y lo que nos interesaba contarles era esto como la pequeña cocina del patrimonio para... A ver, honestamente, si nosotros venimos a contarles una obra enorme y difícil, nunca nadie va a querer ocuparse del patrimonio. Nosotros queremos que sí, No, pero, que se ocupen. chicas, este año fue un año bravo, de haber dicho 21 clases de patrimonio arquitectónico, eso de la Comisión Nacional del Museo. Sí. Ahora ustedes saben el tema, estamos cubiertos este año sobre el tema. Bueno, pero es difícil, hay que seguir empujando y entusiasmándose. No, sí, claro, me parece bárbaro la especialidad. Es muy buena, sí, sí. Bueno, me alegro, Bueno, gracias Jorge. por todo. Por favor, por favor. Bueno, no sé, Flavia, dejo... Flavia, yo te quería preguntar algo constructivo. Ahí vi en una de las fotos que las reparaciones de los muros de las rajadoras las hacían con distintos tipos de paredes. ¿Te acordás cómo era la mezcla que se hacía como para que sea lo más parecido o es demasiado técnico lo que te estoy preguntando? ¿En este tipo de fisuras como esto, me decís vos? Sí, había una que habían mostrado las piedritas que habían traído para hacer la reparación. Estas. Lo que se, que ahí bueno, tenés un muchacho trabajando como loco, pobrecito. Lo que se hace con las fisuras es, primero, se busca verificar si la fisura es dinámica o estática, ¿no? Y qué nivel de profundidad tiene. O sea, si nosotros tenemos una fisura que es superficial, la trabajamos con un ancho determinado, tenemos que ir buscando la forma de que todo lo que yo le esté agregando llegue hasta el final y que además no llegue, se los muestro con la mano, no llegue al borde de la superficie, digamos, al nivel de revestimiento final, porque probablemente eso, cuando se estabilice, va a crearme otra costura que sobresale. Entonces, estas formulaciones del relleno, en realidad, Laura se los puede explicar mejor, pero seguro, o sea, desde donde lo propongo cuando trabajamos los proyectos, se basan en qué materiales tenemos y cómo recrear que tengan el mismo color, aun cuando lo único que yo estoy haciendo es rellenar una fisura, para que en la línea de comprensión general se lea integralmente y no se lea la costura, que es lo que nos pasaba acá, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos poniendo este tipo de cosas, es como, no sé, agarré un poco de pintura, rellené como pude y me fui. Y la realidad es que esa alteración visual, es lo que más me molesta. Puede ser que la fisura esté resuelta, pero la alteración visual va en contra de mi propósito de trabajo en la intervención, ¿no? Laura, ¿vos querés comentar algo en particular? Tengo este tema que estoy viendo la filmina y no veo a ninguno de ustedes, no sé si me están viendo a mí, eso no sé. Yo te veo en un costadito. Sí. Bueno, yo no estoy viendo a nadie, no sé pero quién. No se mueve la imagen. No sé qué habré hecho. Ahí está perfecto. No sé quién hizo la pregunta de esa fotografía que estás hablando con el tema de las piedras. Los materiales se componen los similpiedras se componen de diferentes materiales, cales, cementos y como áridos, arenas y piedras. Las piedras son las que dan la textura y el color al revestimiento final. En el caso de tener que cubrir una fisura, claramente no se va a usar ese tipo de malla de piedra. Se usan mallas mucho más finas, en donde la piedra se presenta en estado de polvo, de talco, mucho inferior a su granulometría que lo que vas a utilizar para hacer la reposición de una terminación de símil como la que están viendo acá en el tema del Colombo. No sé si me explico en eso. Perfectamente. Bien. Es como una cosmética lo que le agregás. No, en realidad es esa misma piedra, solamente que pasaba por un tamiz, o sea, con un nivel de con menor granulometría para que pueda entrar en la grieta, digamos, en la fisura. Claro, y depende de esa malla, de ese tamiz por el que pases esa piedra,
vas a tener el color y seguramente no la textura, pero claramente va a ser un material de reposición para una fisura que no lo podría ser un tamaño de piedra como el que se está mostrando en la imagen, que son gruesas. De hecho, particularmente en este edificio de Colombo, la utilización de esta malla gruesa da toda la particularidad a la fachada, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Por nada, por nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Habilita el micrófono. Fuimos fantásticas, está todo clarísimo. Qué bueno. ¿O tienen todos demasiado bien bloqueado el teléfono, el micrófono? O tienen miedo, capaz que nadie quiere preguntar a ver si, no sé, si no sabemos o nos enojamos. Les prometemos que si no sabemos decimos no sé. Fue muy claro todo. Ay, qué bueno. Creo que fue muy clara. Creo que fue muy clara la exposición, muy precisa, Muy y lindo. probablemente estén callados porque yo por lo menos me sorprendí mucho de todas las técnicas y el manejo que tiene la restauración, de lo cual no conocía. Así que probablemente sea parte de eso, están tan asombrados con lo que han visto que no saben qué preguntar. Bueno, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Nos meten presión para hablar con Guillermo García, a ver si hacemos una presentación por Zoom. Va a ser muy interesante. Sí, la verdad que sí. Es que además nosotros como profesionales tenemos que saber, en nuestro caso, el alcance de nuestra tarea. O sea, no me puedo adjudicar, ni Laura, o sea, nos conocemos hace un montón, hemos desarrollado un montón de trabajo juntos, sabemos hasta dónde llegó nuestro rol en cada una de las intervenciones. Ahí en la Escuela del Parque Avellaneda se las muestro íntegra, porque además de estar hecha, sé que fue un proyecto que lideré muchísimo, y fue todo un conjunto edilicio, o sea, no fui a la fachada, y realmente también eso habla bien de cómo podemos movernos profesionalmente, ¿no? Tiene que ver con las especialidades que contaba Laura dentro de las cuestiones de restauración específica, las especialidades que tenemos que conocer nosotros como profesionales ante las obras. A medida que avanzo, me voy dando cuenta que hay gente que tiene un dominio absoluto de fachadas, curtain wall, tipo de solados, más allá de la electromecánica, la termomecánica, los elevadores. Entonces, son pequeños roles, y lo bueno es que podemos aprender a funcionar como grandes equipos, aportando nuestros saberes cada uno, ¿no? También hay cosas muy importantes que los arquitectos podemos ver, que es cómo se gestionan. Hay edificios que se gestionan de una manera en lo cotidiano, y se gestionan de una manera en su mantenimiento, y las cuestiones de cómo llegar a los pequeños objetivos y pasos, como planes de intervención o planes de mantenimiento, también nos asocian como profesionales para llegar a un mejor fin. Y en definitiva, es inevitable el trabajo en equipo. No es solamente porque trabajamos así desde la facultad, que nos decían, bueno, Orma, hagan equipo, y nos teníamos que distribuir tareas, sino que nuestra profesión y la obra, la construcción, afortunadamente nos ofrece ese campo de vinculación constante, ¿no? Claro. Así que bueno. Bueno, acá me están mandando mensajes que no pueden agradecer por chat. Aparentemente seguimos todavía bloqueados. No sé cómo habilitarlo. He probado 1000 formas distintas. Creo que me he quedado fuera también. Bueno, igual. Me están mandando mensajitos algunos. Lo que sí te digo, lo que más pena me dio de todo lo que contaste es cuando taparon esa pileta, que estaba fabulosa, parecía hermosa. Sí. Si quieren les cuento un poquito más, no quiero aburrirlos ni hacérselos demasiado largo, pero les cuento cómo es esto. La pileta estaba abandonada, hubo una gran... a ver, les puedo contar cosas. Hubo un proceso y una propuesta de tratamiento sobre niños débiles, y tenemos otra pileta parecida en Dorrego y Figueroa Alcorta, que es la sede del Jardín Mitre, del profesorado Sara Eccleston,
que en realidad habían quedado como en abandono, específicamente la del Parque Avellaneda estaba en un estado de abandono. Y por suerte, en algunas instancias, las gestiones político-públicas las llevaron a que eso fuera, ese edificio fuera entregado para educación. La función era difícil, cuando a mí me dan esta tarea de proyectar esta intervención, dije, bueno, vamos a ver, cuando a mí me hablaron, imagínense, profesionalmente me dicen, tenés que transformar un natatorio en una escuela. Dije, chao, esto es como imposible. Y así como les digo esto, cuando entré a ese lugar, reconocí una escuela. Fue clarísimo. Bien, bien, acá ando. Y es la mejor la mejor demostración de que hay un señor hablando. Sí, hay una persona hablando. Si abren los micrófonos, por favor, traten de cerrar. Bueno, yo les cuento igual, no sé, que quería mirar allá. Dale, ahí lo desactivé. Dale. Les quería mostrar de vuelta acá lo de la pileta. La realidad es que la pileta sigue estando. Esto sigue estando. Lo que hicimos fue simplemente cubrirla y no es simplemente cubrirla, o sea, suena que fue una cosa como, bueno, voy y le pongo una lona. Realmente hubo que hacer todo un trabajo, ver cómo iba a poder proteger esos azulejos, porque son azulejos, no es que es otra cosa más que un azulejo 10x10 blanco de 1925, exactamente no me acuerdo del año, pero había que protegerlo, y hubo todo un estudio para poder ver qué resistencia iba a tener, a qué carga, para poder cubrirlo sin que la presión después de los niños sobre el nuevo solado estuviera deteriorando este bien. Lo que sí tiene de importante además este lugar es que la instalación que tiene la pileta a nivel cañerías, como se los decía antes, se conservó, existe. Hoy hay clase en el nivel de medio suelo hacia abajo, o sea, en esta instancia, ¿están viendo esto ustedes? Sí. En este... Sí, perfectamente. En este lugar, todo en el perímetro de la pileta hay aulas que, como es un semisuelo, ventilan, con lo cual pudimos lograr esa aprobación. Piensen que nosotros también estamos garantizando sanidad en la educación pública. Entonces, estábamos en ese momento haciéndolo también, y las instalaciones de la pileta están, o sea que en el momento en el que esto tenga que cambiar, se puede volver a lograr, y si quisiéramos que esto se volviera a abrir, toda esta cubierta de vidrio se saca y vuelve a ser simplemente un espacio con un claustro, con una pileta de natación abierta. De hecho, por ejemplo, acá, en este costadito, que apenas se ve la muesca, es esto, en esta misma ventana, pero del otro lado de este módulo, es la boletería que originalmente tenían para acceder, o sea, es como el ingreso y tiene conservada la misma reja y la misma ventanita. Pueden ser cosas que, obviamente, para la cuestión de uso escolar no tienen ninguna función, pero sí en la memoria. Seguramente si cualquiera de nosotros va a este edificio o a otros y detecta una anomalía, o lo que puede ser lo que podría sonar una anomalía o una singularidad, nos va a llevar a pensar, nos va a poner en la cabeza la intención de buscar, la curiosidad, de investigar un poquito más, y eso nos sirve porque nos da la oportunidad de ir contando historias. Cualquier elemento que en un edificio, más nuevo o más viejo, como les decía al comienzo, nos invite a investigar y nos dé curiosidad, siempre nos va a llevar a tener un mayor conocimiento. Y la verdad es que ese es un poco lo que la conservación nos ofrece, ¿no? Ir construyendo identidad. Acá, a ver, la de la pileta es fantástico, Gabriel, no me digas que no, quedó divina, te lo prometo. Sí, quedó divina. Algún día le voy a visitar. Flavia, acá logramos habilitar el chat, así que te voy a pasar algunas preguntas. Vamos. Liliana pregunta con qué material se rellenó. Tiene el relleno de la pileta, la verdad es que te lo tengo que buscar como documentación, fue liviano, le pusimos leca, hubo una capa de un telgopor compacto
Después estuvo el film, La capa de Telgopor, después hubo otro film y Leca. Y lo que se quedó como final fue simplemente una capa muy liviana haciendo una especie de contrapiso, y como terminación, esto sí no me hace feliz decirlo, pero bueno, pusieron un vinílico celeste que semejaba la idea del agua. No todo es tan feliz como uno quiere, pero bueno, fue un vinílico celeste, qué sé yo. En fin, eso, Bueno, no sé si... acá dijiste también, la pregunta siguiente era de qué material es este contrapiso, arcilla expandida, lo acabas de contestar. El piso Sí, que se puso, ya lo contestaste. sí, no Pregunta traje si tenés imágenes de la imágenes, pileta, María no. pregunta si tenés imágenes de la pileta tapada. No, pero se las prometo otro día. ¿Sí? Se las mando a Bueno. Gabriel. María Alejandra también pide la formación que tiene, ya que hablaste de educación, y que te aplaudo dónde hicieron y dónde se hace. ¿Dónde te Bueno, formaste? Pregunta. la verdad es que yo me formé en educación en la Universidad de Buenos Aires en un posgrado de gestión de infraestructura educativa. Pero mi formación en educación se da porque tengo 19 años de trabajo haciendo escuela pública. O sea, trabajé 15 años en infraestructura escolar. Fui jefe de proyectos muchos años en los tiempos muy difíciles de los planes de vidrios y Cromañón, así que se imaginarán que corrimos muchísimo y hubo una oportunidad de desafíos y de aprendizajes impresionantes. Después tuve la suerte de ser gerente de regeneración urbana, donde hice estas tareas que comparto con Laura. Y ahora vuelvo a educación en este año, trabajando en otro programa de educación que es de investigación y archivo, que es el programa Huellas de la Escuela, que trabaja sobre el legado de los archivos, las bibliotecas, las estructuras, los muebles y los edificios de la educación pública. Después, a nivel educación, lo que hice fue estudiar con mis propios libros, investigar y desarrollar mi tesis de maestría, que particularmente es cómo el establecimiento de los edificios escolares permite la expansión y la regeneración de las ciudades, ¿no? Mi tesis demuestra que si yo pongo una escuela, puedo hacer ciudad. Y la formación pasa porque es algo que me apasiona. O sea, tengo fuerte convicción de que la educación todavía puede ser el mejor camino para nosotros. Y bueno, ahí vamos, le sigo poniendo todo lo que puedo a eso, a promover la educación y a educarme para poder tener esto. Bueno, acá hay otra pregunta de Analía. Dice, si podés contarnos sobre el estilo del edificio Grimoldi y el destino o uso que tuvo y tiene actualmente. El edificio Grimoldi es privado y tiene un dueño y tiene sus viviendas y su oficina ahí adentro. No tiene más que eso. Finalmente, lo que sí pasaba es que está el McDonald's, que lo vieron, que hasta hace un tiempo era bastante fuerte su presencia, y que con las nuevas normativas y gestiones sobre edificios de valor patrimonial se pudo manejar su cartelería y bajarle un poco el tono comercial a la presencia del McDonald's y del local del otro lado, que ahora no me acuerdo qué es, pero es un edificio privado que tiene un señor que además tengo que decir que fue amoroso con nosotros, más allá de que por supuesto estábamos haciendo una inversión pública en un edificio privado, pero que garantiza el recupero de la identidad de nuestra ciudad. Este señor ha sido amable, nos ha ofrecido todo lo que tenía a su disposición, sus planos, parte de del plano de Ferroprusiato que tenemos en el azul, que está por acá, lo puso él a disposición Era hermoso, sí. y realmente habla de una vocación por cuidar su edificio. Y si lo googlean, hay algunos artículos en el diario que muestra interiores, quería llegar hasta ahí, pero no sé dónde estoy, interiores muy interesantes y que realmente tiene, por suerte, la oportunidad de tener ese bien y de conservarlo, ¿no? De cuidarlo y de tener mucho respeto para cuidarlo.
El edificio hoy es de rentas y solamente, no es para viviendas, sino para oficinas. No se alquila para viviendas. Ahí, a ver. Ah, El bueno, molino. bien, Laura, qué bueno, ahí está. Sí. Flavia, la tenías ahí, es la que sigue, me parece. Pero no me Estaba después de puedo, no me esto. deja ir, che. Ahora me quedó todo. A ver. Bueno, les quería mostrar esto, pero... Estás ahí nomás, ya estás por llegar. ¿Y ustedes Creo que están es uno o dos viendo? más. A ver. Creo que es la que sigue. A ver si mi memoria me da. Bueno, ahí Mientras te cuento otra, Lolo te vamos. agradece, dice que aprendió un montón, que le dan ganas de salir a recorrer los espacios, y lo que más le asombró es el natatorio, muy agradecida. Sí. Te hago otros comentarios también. Nélida, que era la vamos a hacer para estar vergüenza, porque era la que me mandaba los mensajitos, está muy agradecida, muy claro por todo. Melina, buenas noches, Hit, se pone a disposición para la información que necesiten, Molino u otra obra. Ay, sí. Ahí está Melina. Fernando, Bueno, un trabajo Melina, maravilloso. Melina es del equipo de la empresa HIT que está llevando la fachada del molino y la verdad que tiene un equipo de trabajo que acompañó muchas de las obras que hicimos estos últimos 4 años en regeneración urbana. Otra amiga y profesional que tenemos aliada al Bueno, patrimonio. si Melina nos lo permite, nos pondremos en comunicación con ella también, porque todo esto ayuda Claro, a que claro los que que sí. no sabemos aprendamos. Está muy Fernando bien. dice un trabajo maravilloso. Francisco Fernando dice muchas gracias por la charla. Otro Fernando, felicitaciones. Melina, la charla fue excelente y las obras Ahí voy a bellísimas, hacer así. felicitaciones. Imperdonable lo del sintético azul, lo dice María Alejandra. María, muchas gracias, sumamente interesante y tengo varios más para leerte. Yo estoy Cristina, acá. muchas gracias por la charla, súper interesante, la felicito. ¿Querés que te siga leyendo? Vienen todas felicitaciones, tratando de No, buscar alguna pregunta también. léeme preguntas, felicitaciones, no, que ya no, nos va a dar Bueno, para allá vamos vergüenza. a llegar, porque sigue Manuel. ¿Quiénes son los topes en el mundo para vos en restauración? No sé qué habrán querido poner. Los topes Mira, tal vez es algo personal. no, no sé, a mí me gusta, parece como frívolo, pero lo que pasa es que los italianos han estudiado esto muchísimo antes que nosotros y tengo que decir esto en relación a la restauración, que nosotros a nivel académico tenemos muy poca formación de grado en la cuestión del patrimonio. Y, por ejemplo, en Italia, obviamente, ¿no? Por toda su cuestión histórica, arqueológica, sí está incorporado esto a la formación de grado. Esto es casi un llamado de atención, ¿no? Es que tendríamos que estar intentando, desde mi punto de vista, poner la cuestión de patrimonio en las universidades durante el grado, no como una formación posgradual, porque me parece que eso nos ayudaría además a comprender una serie de cosas que las aprendemos investigando el patrimonio. Y está bueno que entendamos cómo funcionan, no solamente que nos expliquen el trilito en Grecia o cómo funciona el arco en Roma, sino empezar a descubrir que eso también tiene una existencia concreta y que la podemos tener muy cerca en el patrimonio si lo estudiamos. No, nos aproxima mucho más a cuestiones físicas. Y desde ese punto de vista, realmente me gusta mucho cómo se maneja lo académico en Italia. También tengo que decir que en España el movimiento de conservación actual es muy, muy serio, muy serio. Hay una asociación de conservadores Bueno, desde... Perdón, sigo, sí. acá disculpame que te interrumpa, te mandan besos y felicitaciones, pero María Alejandra dice, opinión, ¿qué pensás de la intervención de la Capilla Sixtina? Sí, se hace algún tiempo atrás y la Ay, imagen que dejaron luego de la misma. no les puedo decir porque no puedo seguir, no puedo comentar sobre algo que no tengo estudiado en el final. Sé que la Capilla Sixtina fue tomada muy, muy seriamente y que los profesionales estuvieron muy
atentos. Nosotros hemos estudiado ese caso en uno de los posgrados en el año 2006, si no me equivoco. Y la verdad es que lo trabajado era muy serio y con muchísima investigación. Estas cosas que contaba Laura de la granulometría, el detalle, el decapado y la limpieza, imagínense que si lo hacemos acá en un edificio que como el Grimoldi, que no es un edificio, no es monumento histórico, y realmente le pusimos toda esa garra en edificios como la Capilla Sixtina, esto es inigualable, ¿sí? Bueno, te cuento, siguen los agradecimientos, Wow. felicitaciones. Tomás desde Barcelona te agradece. Ay, Mira, ya muchas estamos siendo gracias. casi internacionales, eso es bueno. Estamos como locos. Saludos cordiales, felicitaciones, saludos. Mercedes, excelente, deberían dejar de compartir pantalla. Ahí dejé, me No sé, parece, pero no estoy porque pudiendo lograr mejor cosa, ¿eh? Si es esto, no sé, está mejor. bien, excelente la propuesta, la que esté en la currícula de la FADU, y bueno, y ya no hay más. La Bueno, verdad, desde mi parte te agradezco, seguramente Carlos Guntín, que creo que todavía está, seguramente va a pedir la palabra, y bueno, desde ya te invitamos a cuando quieras dar otra charla más, que tuvo mucho éxito, estás bueno. invitada, Flavia. Bueno, muchísimas gracias. Con los agradecimientos a Flavia y Laura por la exposición, para mí fue muy interesante. Perdón, me olvidé de Laura también, lo que pasa es que tengo más contacto con Flavia. Sí, nos conocimos de muy jóvenes con Gabriel. Eso nos pasa. Están comprometidas también para continuar con el molino y otro tipo de restauraciones, Con seguramente. mucho Así que, gusto, con mucho gusto. gracias a todos los que han participado y a Microflor que nos ha facilitado su sala de reuniones virtual de Zoom, porque por ahora vamos a seguir así en Zoom. Bueno, Gracias sí, a todos. muchas gracias. Bueno, muy amables todos. Y seguimos Bueno, quedaron algunas preguntas de último momento, pero ya creo que es horario de ir cerrando. Y me siguen agradeciendo y bueno, siguen saludando y felicitando. Gracias, sí, todos agradecimientos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buenas La noches. cantidad de agradecimientos y de felicitaciones que hay mira, no termino de pasar 10, 12 y siguen agradeciendo, así que fue una muy linda charla, Flavia, te lo agradezco de corazón. Bueno, al contrario, gracias por la oportunidad, como les Y puse ahí. Laura también, discúlpame, no te conozco, pero también te agradezco, fue bastante interesante. Bueno, muchas gracias entonces. Chao. Gracias a Gracias todos. a ustedes, buenas Gracias. noches. Que tengan buenas Chao. noches. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Perfecto. Hasta Chao. luego, vamos cerrando entonces.